Hola, sean bienvenidos al curso de macroeconomía. Mi nombre es Karina Hernández y tendré el agrado de acompañarles durante este curso. Espero que esta experiencia les permita desarrollar una nueva forma de observar la economía y aprender cómo las decisiones económicas pues afectan nuestra vida. Voy a compartir pantalla y la presentación que ustedes ya tienen disponible en el, en la página. Muy bien, antes de comenzar quisiera hacerles una pregunta sencilla. Tómense un momento como para reflexionar al respecto. ¿Alguna vez han escuchado en las noticias que la inflación subió o que la economía creció un 3% o que el desempleo disminuyó o incluso que el Banco Central modificó la política monetaria? Probablemente sí. Escuchamos este tipo de noticias con frecuencia, pero muchas veces no entendemos realmente qué significa y por qué son tan importantes. Entonces, precisamente de esto se trata la macroeconomía. A lo largo de este curso podremos y aprenderemos a interpretar estos indicadores económicos y comprenderemos cómo las decisiones se toman, cómo los gobiernos intervienen en la economía, cómo las empresas, los bancos, las familias terminan siendo influenciadas o afectadas por este tipo de decisiones de la economía de un país. Entonces, quisiera antes aclarar que la macroeconomía no es únicamente para economistas. También resulta muy útil para administradores de empresas, contadores, comerciantes, emprendedores, funcionarios públicos y cualquier persona que desee entender el comportamiento de la economía. Por ejemplo, si una persona desea comprar una vivienda mediante un crédito hipotecario, le conviene conocer cómo funcionan los tipos de interés o las tasas de interés. O si un empresario desea abrir un nuevo negocio, necesita analizar la economía para ver si está creciendo y atravesando un buen periodo o está en desaceleración. Entonces, si una familia observa que cada mes necesita más dinero para comprar los mismos productos que consume, probablemente haya un proceso de inflación dentro de la economía. Entonces, si se fijan, todos estos temas forman parte de ese todo que se llama macroeconomía. Entonces, durante esta primera unidad estudiaremos los conceptos fundamentales que servirán de base para todo el curso. No se preocupen si algunos términos les parecen nuevos al inicio. Los iremos desarrollando paso a paso mediante ejemplos sencillos, situaciones de la vida cotidiana. Así que mi recomendación es que no memoricen únicamente las definiciones, sino que lo más importante es comprender las relaciones, los conceptos, los fenómenos económicos en general, para de esa manera poder, digamos, explicarlos. Y al final de esta unidad, ustedes van a ser capaces de explicarlos en sus propias palabras, decir que estudia la macroeconomía, cuáles son sus principales variables, por qué es tan importante entender la realidad económica de un país. Así que, bueno, les invito a tener una actitud crítica, analítica, positiva durante todo el curso y cada vez que escuchen una noticia económica, pregúntense, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quiénes van a resultar afectados o beneficiados con esa decisión que se acaba de tomar? Y con toda esta idea en mente, iniciamos nuestro recorrido por los fundamentos básicos, vea, de la macroeconomía. Veamos. Tenemos esta diapositiva. Dice, en 2006 en Estados Unidos había empleos suficientes. En general se consideraba una buena época. En 1933 lo común eran largas filas para comprar el pan. 7 décadas después, una llamada de un teléfono público costó 50 centavos de dólar. En 1933 una llamada costaba 10 centavos. ¿Quién tenía la suerte de poseer 10 centavos? Porque hay suficientes empleos en ciertos años
y escasean en otros, que elevan los precios a través del tiempo. Los especialistas en macroeconomía responden a esas preguntas cuando inquieren sobre el estado de la economía y buscan métodos para mejorarla para todos nosotros. Bien, primero hemos entendido el objetivo de la asignatura como tal. Entonces, ahorita es por qué existe la macroeconomía, por qué existe. En este vemos una línea de tiempo, ¿verdad? Muy diferentes en la historia. Vemos el primero correspondiente al año 2006. El año 2006 marca una buena época, porque para aquellos que conocen de la historia, en 2007 Estados Unidos atravesó una crisis financiera muy grande. Entonces, digamos, el 2006 fue una época en que la economía atravesaba un periodo de crecimiento. Y en términos generales, existía suficientes empleos, las empresas estaban produciendo, las familias consumían y pues todos tenían la confianza de invertir, de comprar viviendas. Y por el otro lado, ¿verdad? La historia demuestra que las economías no siempre funcionan de esta manera. Es decir, atravesamos diferentes momentos en diferentes tiempos. En la diapositiva que tenemos ahorita, retrocedemos hasta 1933. En 1933 es un tiempo de la historia que después de 1930, o que ocurrió la Gran Depresión, fue una de las crisis más grandes de la historia. Entonces, millones de personas habían perdido sus empleos, muchas empresas cerraron, los bancos quebraron, las familias tenían enormes dificultades para conseguir alimentos y en muchas ciudades era común observar largas filas de personas esperando recibir pan o algún tipo de ayuda para sobrevivir. Imaginen por un momento cómo le cambia la vida a una familia, a un padre o una madre cuando pierde un empleo. ¿Qué pasa en la familia? Los ingresos evidentemente disminuyen, las compras se reducen, hay un presupuesto, ¿verdad? Ya no podemos comprar los mismos alimentos, se cancelan vacaciones si teníamos planeadas, no hay inversión, se posponen para el futuro y en algunos casos resulta difícil incluso cubrir necesidades básicas como la alimentación, la vivienda o la educación. Entonces, si eso le pasa a una persona, ahora pensemos algo más interesante. Las personas seguían teniendo las mismas capacidades para trabajar, las fábricas seguían existiendo, la tierra seguía siendo fértil. Entonces, ¿por qué la economía dejó de producir tanto como antes? Esto es precisamente una de las grandes preguntas que intenta responder la macroeconomía, porque la macro estudia eso, qué ocurre en la economía de un país o qué cambia significativamente en los tiempos. Una de las preguntas fundamentales es porque a veces existe mucho empleo y otras veces hay mucho desempleo. O como la pregunta que aparece aquí, ¿qué eleva los precios a través del tiempo? ¿Por qué algunos años los precios permanecen relativamente estables y otros años aumentan rápidamente? ¿O por qué algunos países logran crecer durante décadas mientras otros permanecen estancados durante décadas? ¿Por qué existen crisis económicas? ¿Por qué unas monedas pierden valor y otras las ganan? Todas esas preguntas forman parte del análisis macro. Ahora quiero detenerme en otro ejemplo que aparece en la diapositiva. Se menciona una llamada telefónica que costaba 10 centavos en 1933 y 50 centavos varias décadas después, ¿verdad? En 2006. Ahora, evidentemente, nadie utiliza teléfonos públicos. Ahora todos tenemos celulares. Pero, digamos, este ejemplo sirve para ilustrar un fenómeno muy importante, que los precios cambian con el tiempo. Generalmente observamos que los bienes y servicios son más caros hoy que hace 10 o 20 años. Por ejemplo, pensemos en El Salvador. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, cuánto costaba una libra de frijoles, una botella de leche
o el pasaje de autobús cuando ellos eran jóvenes. Muy probablemente les van a decir o les van a responder que los precios eran considerablemente menores a los que ahora tenemos. Eso no significa necesariamente que los productos que ahora tenemos sean mejores que antes. Definitivamente no. En muchos casos simplemente significa que ha ocurrido un fenómeno de inflación. Más adelante vamos a estudiar este concepto con mucho más detalle, pero por ahora quiero que entiendan la inflación representa el aumento generalizado de los precios, ¿verdad? Dentro de una economía. Otro ejemplo muy cercano que ocurrió en COVID-19, cuando ustedes se recuerdan, la pandemia, ¿verdad? Muchos negocios tuvieron que cerrar temporalmente. Evidentemente el turismo prácticamente se detuvo. Los restaurantes trabajaban con muchas restricciones. Las aerolíneas suspendieron sus vuelos y miles de personas perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos. No fue un problema exclusivo de una empresa, fue un fenómeno que afectó simultáneamente a casi todos los sectores de la economía. Entonces, ¿qué pasó? Precisamente cuando un fenómeno afecta a toda la economía es cuando hablamos de la macroeconomía. En cambio, si digamos, únicamente analizamos el comportamiento de una empresa específica, cualquier empresa que ustedes quieran, estaríamos estudiando la microeconomía. Ese es un tema totalmente diferente al que nos trae ahora. Es importante comprender que la macro no busca únicamente describir los problemas, al contrario, intenta encontrar las soluciones. Como por ejemplo, ¿cómo puede un gobierno estimular la creación de empleos, que es tan importante? ¿O qué medidas pueden ayudar a controlar la inflación? ¿O cómo puede un banco central contribuir a mantener la estabilidad económica? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que un país produzca más sin generar la inflación excesiva que le llamamos? Entonces, todas estas preguntas están orientadas en gran parte a decisiones económicas que toman los gobiernos alrededor del mundo, en cualquier país, en cualquier idioma. Y aunque muchas veces no lo percibimos, estas decisiones terminan afectando nuestra vida cotidiana. Influyen en los préstamos o en el costo de estos, en las oportunidades de empleo, en los salarios, en los precios que pagamos cuando vamos al supermercado, en los precios que paga en la cafetería cuando compra un almuerzo, en el valor de nuestra moneda, e incluso en la facilidad para conseguir un financiamiento para aquellos que quieran comprar una casa o iniciar un negocio. Por esta razón es que estudiar macroeconomía no consiste únicamente en aprender teoría. Vamos a leer, porque vamos a leer, necesitamos la teoría, pero consiste en desarrollar esa capacidad de interpretar la realidad económica y comprender cómo esas decisiones económicas impactan a las personas, nos impactan a nosotros, a ustedes como futuros profesionales. Eh, entonces, en su conjunto, a toda la sociedad. Con esta idea clara, ya estamos casi que preparados para la pregunta que sigue. ¿Qué es entonces la macroeconomía? ¿Qué es? Evidentemente, la palabra macro, cuando la vemos a simple vista, significa grande, ¿no? Pensamos en algo que es grande. Y sí, viene macros del griego, que significa algo grande. Y la economía, evidentemente, el economos, ¿verdad? Que es una perspectiva del comportamiento de todas estas variables que acabamos de describir en un país. Cada país en el mundo entero, sin centrarnos en una sola persona, ni en una sola empresa, ni en un solo individuo, no. Pensemos un ejemplo sencillo. Imagínense que un agricultor de café en El Salvador tuvo una mala cosecha este año debido a la falta de lluvia. Este problema evidentemente va a afectar principalmente al agricultor, a su familia y a su comunidad donde él hace negocios. Es un caso específico, pero imaginemos ahora
que se viene un fenómeno climático y miles de productores de café del país tienen una mala cosecha al mismo tiempo. Como consecuencia, ¿qué va a pasar? Disminuyó la producción de café. Se afectaron las familias de todos esos productores y con quienes hacían ellos sus comercios. Pero no solo eso, también disminuyeron las exportaciones, bajaron los ingresos de muchas familias, de empresas. En fin, eso puede generar que el crecimiento de un país se reduzca. Entonces, en este segundo caso, ya no estamos observando un problema individual. Estamos analizando un fenómeno que afecta a la economía. Eso precisamente es la macroeconomía. Analiza el comportamiento general de la economía utilizando indicadores que representan a millones de personas, miles de empresas y cientos de instituciones. No estudia únicamente cuánto gana una familia, cuánto gana una empresa, sino que cuánto producen las empresas de todo el país, cuánto consumen las familias de todo el país, cuánto invierte el gobierno, cómo interactúan todos esos actores. En otras palabras, podríamos decir que la macroeconomía observa la fotografía completa. Imagínense un rompecabezas. Cada pieza representa una familia, un consumidor, una empresa. Pero si observan únicamente esa pieza, están haciendo un análisis muy limitado. Pero cuando ya las unimos todos y el rompecabezas es armado, entonces tenemos la imagen completa. Esa imagen representa la economía nacional y eso hace la macro. Nos permite estudiar todo desde esa perspectiva. Veamos. Tenemos, según el libro de macroeconomía de McGraw-Hill, que lo vamos a leer más adelante, tenemos una definición. La macroeconomía se ocupa del comportamiento de la economía en su conjunto, de las expansiones y recesiones, de la producción total de bienes y servicios, del crecimiento de la producción, de las tasas de inflación y desempleo, de la balanza de pagos y los tipos de cambio. Bien. Es importante desglosar que dentro de la macroeconomía está la palabra decisiones. Y las decisiones afectan la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, ustedes pueden administrar muy bien su dinero, ahorrar todos los meses y evitar deudas que sean innecesarias. Sin embargo, si la inflación aumenta considerablemente, ¿qué va a pasar? El poder adquisitivo de ese dinero va a disminuir. Y aunque ustedes hayan sido muy buenos cuidando su dinero y tengan muy buenos hábitos de consumo, ¿qué va a pasar? Van a necesitar más dinero, evidentemente, para comprar los mismos productos. Y ese fenómeno no depende únicamente de ustedes o de su familia o de las personas, sino que es un comportamiento generalizado. Entonces, en ese sentido, todas las decisiones se apoyan en ese análisis macroeconómico. Por eso podemos afirmar que la economía y la macroeconomía sirve como una herramienta para comprender la realidad económica y para diseñar políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la población. En esta diapositiva dice, la macroeconomía trata del crecimiento económico a largo plazo y de las fluctuaciones de corto plazo que constituyen el ciclo económico. Veamos, en esta diapositiva específicamente hay un horizonte, un tiempo, el largo y el corto plazo, que a pesar que los vamos a definir más adelante, es importante que ustedes ya lo vayan dimensionando, que el contexto macroeconómico influye constantemente en las decisiones individuales. Por eso decimos que la macro se enfoca en el comportamiento económico y las políticas que influyen en el consumo, la inversión, el dinero, la balanza comercial, los determinantes del cambio en salarios, precios, la política monetaria, la política fiscal, la cantidad de dinero, el presupuesto federal, las tasas de interés y la deuda nacional. Cuando leemos todo este tipo de conceptos,
¿verdad? Como les dije al inicio, tomémoslo con calma, vamos a ir paso a paso. Pensemos en ejemplos cotidianos. Cuando escuchan en las noticias que el Producto Interno Bruto creció al 3%, se trata de una noticia macro. Cuando informan que la inflación alcanzó determinado porcentaje, estamos hablando de la macro. Cuando mencionan que el desempleo aumentó, nuevamente nos enfrentamos a un indicador de la macroeconomía. Entonces, como pueden observar, la macro está presente en todos los días, en todas las noticias, en todas las decisiones que tomamos. Y la macro no simplemente estudia números. Detrás de cada porcentaje existe una realidad humana. Cuando hablamos, por ejemplo, de desempleo, ¿qué estamos hablando? De personas que están buscando trabajo, que ese trabajo les va a permitir generar ingresos para su familia, para que la persona pueda mandar a sus hijos al colegio o a la escuela, para que esa persona pueda comprar pan francés a un panadero, tortillas a una tortillera, en fin, para que pueda adquirir los bienes y servicios que necesita. Entonces, es como una cadenita, es una cadenita todo. Entonces, cuando hablamos del crecimiento económico, que es lo que se plantea, hablamos de empresas que producen más, generan más empleo y mejoran los ingresos de la población. Es decir, afectan todos estos indicadores macroeconómicos y representan situaciones reales que afectan la calidad de vida de millones de personas. Por eso es que es importante comprenderla, interpretarla, saber cómo sucede, por qué tomaron esas decisiones, por qué me veo afectado yo como ciudadano, como consumidor, como trabajador y como futuro profesional. Con esta idea clara, en la siguiente diapositiva conoceremos una definición más técnica de la macro según uno de los libros de referencia que les había comentado. En resumen, la macroeconomía trata de los principales temas y problemas económicos cotidianos. Para entender esto, tenemos que reducir los complejos detalles de la economía a fundamentos manejables. Cuando decimos tenemos que reducir los complejos detalles, vamos a abordar más adelante una palabra que se llama modelos. Modelos son representaciones de la realidad muy sencillas que nos permiten entenderla, cómo funciona, porque si lo vemos demasiado puede ser muy compleja. Dice, los fundamentos están en las interacciones de los mercados de bienes, mano de obra, de activos financieros, de la economía y en las interacciones de las economías nacionales que comercian entre sí. Hasta ahorita he mencionado justamente empresas, consumidores, gobiernos, ciudadanos en general de un país. Pero justamente esta línea que está aquí al final de esta diapositiva es importante porque cada país interactúa con otras economías, con otros países, porque hay un comercio, no estamos aislados. Cuando veamos en la unidad 2 vamos a ver un tema de las teorías macroeconómicas y cómo se fueron enlazando. Entonces ustedes tienen que saber que ninguna decisión que se tome es aislada o no va a afectar a otro. Entonces, más ahora que el aguacate vienen de México, que el papel o cualquier otro artículo que nosotros necesitamos vienen de otros países, entonces estamos totalmente conectados, totalmente conectados. Y eso es solo por un ejemplo, ¿verdad? Todos los bienes y servicios están interrelacionados. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí en resumen de la macroeconomía y en la siguiente clase abordaremos cómo se resume la macroeconomía en tres modelos. Nos vemos hasta la próxima.